Hola amigos, llegó la hora de hablar del seno. Acá está dibujado. ¿Quieren verlo? ¡Charán! Bien, vamos a hablar del seno de un ángulo. ¿Qué es? Bueno, es una proporción. Ustedes en la calculadora científica seguramente deben haber visto unas teclas que dice sin, cos, tan. Vamos a hablar de la tecla que dice sin, de sinus, que es seno, el seno de un ángulo. ¿Qué es el seno de un ángulo? Bueno, para eso tenemos que seguir trabajando, seguir hablando de triángulo rectángulo. Ya vimos en un video anterior, en el triángulo rectángulo, la complementariedad de los ángulos agudos, o sea que los ángulos agudos suman 90, y vimos la relación entre los lados, que es la relación de Pitágoras. Ahora vamos a ver que el seno de un ángulo, siendo alfa, esto es una letra griega, alfa, uno de los ángulos agudos del triángulo, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Y qué es el cateto opuesto? Hablamos de catetos, pero opuesto. Bueno, en un triángulo rectángulo, la hipotenusa, como vimos, era el lado que estaba opuesto al ángulo recto. Bueno, los catetos opuestos son, si este vértice es B y a este ángulo le llamamos B, el lado opuesto, este, es el cateto opuesto al ángulo en B. Y este es el lado que está enfrente del ángulo en C, por lo tanto es el cateto opuesto al ángulo en C. Por lo tanto, redefino seno de un ángulo al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Quiere decir que si nos estamos refiriendo acá en este triángulo al ángulo en B, a este ángulo, su seno es cateto opuesto, el opuesto de B, ¿quién es? Es el lado B, sobre la hipotenusa, que es A, B sobre A. En cambio, si estamos hablando del seno del ángulo en C, su cateto opuesto, ¿quién es? Es el lado C, A, y la hipotenusa es la misma, o sea, C sobre A. Y ahí tenemos cómo hallar el C. Bueno, vamos a ver una cosita. Yo sé que ustedes me van a decir, pero la calculadora te lo hace, ¿para qué vamos a aprender esto? No es tan así. A ver, si ustedes agarran un triángulo rectángulo bien trazado, trazan con regla, con escuadra, miden sus lados con la regla, con milímetros, los dos catetos y la hipotenusa, y dividen lo que les dio, obtienen el seno de un ángulo o el seno del otro ángulo. Y es cierto, la calculadora no es necesario que ustedes midan y dividan. Simplemente en la calculadora, para hallar el seno de un ángulo, que ustedes pueden ver los videos de cómo usar calculadora, que les dejo acá, para que recuerden cómo se halla el seno, el coseno y la tangente. Ustedes, la calculadora tiene que estar en modo angular en grados, para lo que vamos a ver hoy. Seno, sin, la tecla sin, de por ejemplo de 23, y apretan el igual y les da 0,39. Quiere decir que ese valor correspondería a la división del cateto opuesto y la hipotenusa, sin que tengamos que medir. Y entonces, ¿para qué sirve toda esta explicación? Sirve porque vamos a utilizar esto como herramienta para la resolución de un triángulo rectángulo. O sea, con esto vamos a poder hallar alguna incógnita en el triángulo rectángulo. Copien esto y vemos cómo sigue. Vamos a ver tres casos para el seno. Primer caso. Dado un ángulo y su cateto opuesto, ¿cómo hallar la hipotenusa? Y acá tenemos un ejemplo. Nos dice que el ángulo en B es 34 grados. Nos dicen que el segmento AC es 7 centímetros y AC, observen, es el cateto opuesto, porque está enfrente del ángulo en B. Y nos piden hallar BC, que como se ve el segmento BC es la hipotenusa. Bueno, entonces lo que hacemos es primero escribir para el ángulo en B la definición de seno. Habíamos visto que el seno de un ángulo, en este caso 34 grados, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Y el cateto opuesto quién es? El segmento AC. ¿Y cuánto vale AC? Vale 7. Dividido la hipotenusa. Y la hipotenusa es este segmento, que no lo conocemos. Bueno, podemos llamarle A, así como a este le llamamos B y C como siempre, los lados opuestos con el mismo nombre de los ángulos opuestos. Entonces, repito, el seno de un ángulo es su cateto opuesto, que es B, pero como sé que vale 7, pongo 7,
dividido la hipotenusa. Y como la hipotenusa no la tengo, le llamamos A. Nos queda una ecuación. Nosotros acá el seno de 34 grados lo podemos calcular, ¿sí? O si no, podemos dejarlo así y no calcularlo ahora y seguir despejando. ¿Cómo despejamos de acá la A? La A está dividiendo. Por lo tanto, lo que podemos hacer es pasarla multiplicando. Y después el seno pasarlo dividiendo. Ese paso lo podemos hacer todo junto de una vez. O sea, podemos pasar la A multiplicando y el seno dividiendo. O sea, intercambiamos la A con el seno. Eso es algo que siempre se puede hacer. Queda A es igual a 7 dividido seno de 34 grados. Ahora procedemos a hacer esa operación. Esa operación la podemos hacer toda junta en la calculadora. Tiene que estar la calculadora en modo degree. Por eso ponemos acá modo, dos veces, degree es 1. Y aparece una D chiquita ahí arriba. Bueno, y ahora ponemos toda esta operación. 7 dividido seno de 34, todas juntas. 7 dividido seno es sin 34. Y apretamos el igual. Y da 12,5. Vamos a sacar el lado A. Es 12,5 centímetros. La hipotenusa que nos pedían. ¿Está? Es muy sencillo. ¿Ah? Vamos a ver ahora el segundo caso. Copien esto y pausen. Tenemos el segundo caso. Ahora dice, dado un ángulo y la hipotenusa, ¿cómo hallar el cateto opuesto? Supongamos que ahora nos dan el ángulo en C, 57 grados. Nos dan BC, BC es la hipotenusa, mide 15 centímetros. Y nos piden hallar AB, observen AB, es el cateto que está enfrente del ángulo que nos dan, o sea, es el cateto opuesto. O sea, estamos en las condiciones de lo que dice este caso. Bueno, comenzamos como hoy, planteamos la definición de seno. Seno, en este caso de 57 grados, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es el segmento AB, que es C, sobre la hipotenusa, que nos la dan, es 15 centímetros. Lo único que tenemos que hacer ahora es este 15 que está dividiendo, como saben por la regla de la transposición, pasarlo multiplicando. O sea, quedaría que el lado C es 15 multiplicado por el seno de 57 grados. Ahora, simplemente escribimos esto en la calculadora, así, todo junto, como chorizo. Y ponemos 15 por seno de 57. Apretamos el igual y dice que da 12,58. Vamos a redondearlo 12,6. Y ahí tenemos el cateto opuesto que nos pedían. Y vamos al tercer caso. Copien esto. El último caso es cuando nos dan la hipotenusa y un cateto, ¿cómo hallar el ángulo opuesto al cateto? Por ejemplo, acá nos dicen que BC, que es la hipotenusa, mide 22 centímetros. El lado B, o sea, AC, mide 10 centímetros. Y nos piden hallar el ángulo en B. Bueno, procedemos escribiendo, como siempre, la definición de seno. Seno del ángulo que no conozco, seno del ángulo en B, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es B y la hipotenusa es A. Pero ya vamos a escribir los valores. En vez de B y A ponemos los valores. B es 10 y A es 22. B y A. Bueno, o sea que el seno de B es igual a, y podemos hacer esta cuenta, 10 dividido 22. O podemos dejarla así. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejarla así y vamos a proceder a despejar el ángulo. Y ahora vamos a mencionar algo que hasta ahora no lo habíamos dicho. ¿Cómo hacemos para despejar el ángulo? ¿Cómo hacemos para sacar el seno que está acá? Bueno, ojo, he visto cualquier cosa. Por ejemplo, alguien que dice, opa, esto está multiplicando, pasa dividiendo y cada que B es igual a un número dividido seno de nada. Bueno, por favor, esto no es
algo que está multiplicando a esto. Esto es una función que se ejecuta sobre este ángulo. Y la manera de sacar el seno, vamos a ver cómo sacar el seno, lo que hacemos es simplemente transponerlo como el inverso del seno. El ángulo en B es seno inverso, se anota así, de 10/22. Esta es la notación con la que aparece en las calculadoras científicas, en la mayoría de las calculadoras científicas. Sería mucho mejor poner arcoseno, la función inversa, pero bueno, en la mayoría de las calculadoras científicas aparece eso, así que para sacar el seno de este lado pasa para el otro lado como seno inverso, que se anota así, seno a la menos 1. Este menos 1 no tiene carácter de exponente, es simplemente la notación de la función inversa del seno. Y luego esto que está acá lo ponemos en la calculadora. ¿Cómo ponemos en la calculadora seno inverso? Bueno, si vieron el video de calculadoras, si no, igual se los muestro de vuelta. El inverso del seno es con la tecla Shift. Shift, sin. Y aparece seno inverso. Y ahora simplemente ponemos paréntesis 10 dividido 22. Y cerramos el paréntesis. Observen, escribí esto. Apretamos el igual y da 27,03. Sería que el ángulo en B es igual a 27 grados. Lo redondeamos. Bueno, para los profesores que trabajan con grados, minutos y segundos, les digo, tenemos el resultado 27,03, luego hacemos Shift y la tecla de grados, minutos, segundos, y dice 27 grados, 2 minutos, 8 segundos. 27 grados, 2 minutos, 8 segundos. Pero esto es una buena aproximación del ángulo en B si no quieren trabajar con tanta precisión. Bien, pueden copiar esto, se los dejo acá, lo pausan, espero que les haya gustado y vamos a hacer un par de videos más con relación al coseno y a la tangente. Así que nos vemos, bye bye.